Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran o una gran invitada. El día de hoy nos acompaña el licenciado Héctor Salvador Campos Alonso. Nos trae un tema sumamente interesante, pero antes de dar inicio quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas, 4 maestrías y 2 doctorados. La licenciatura en Administración, Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Seguridad Pública y Ciudadanía y Sistemas Computacionales. 4 maestrías, Finanzas, Educación, Juicios orales en materia penal y alta dirección. 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Educación. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. También les quiero hacer una cordial invitación que actualmente tenemos 3 diplomados activos. Estos son impartidos por el doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez los días jueves y los días sábados. El primero de ellos es Desarrollo Humano, el segundo es Espiritualidad y el tercero es Tanatología, que es nuestra 8ª generación. Para más información nos pueden enviar un mensaje por vía WhatsApp o bien al Messenger Insigne Colegio Superior de Certificación SC. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahora ya contamos con TikTok. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al licenciado Campos. Muy buena tarde, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Me encuentro muy bien. Excelente, muy bien. ¿Desde dónde se está vinculando? Estamos desde la ciudad de Cuautla, Morelos. Excelente, muy bien. Como bien hacía mención al principio del programa, el día de hoy nos va a compartir un tema sumamente importante que se denomina divorcio y la mediación en el derecho familiar. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de usted. ¿Quién es el licenciado Campos? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le apasiona? ¿Y por qué decide involucrarse en el mundo del derecho? Sí, bueno, soy para todos tus espectadores. Soy el licenciado Héctor Salvador Campos Alonso, mejor conocido como licenciado Campos, abogado Campos para todos mis representados. Yo estaba en un camino totalmente distinto a la abogacía, al derecho. A mí me gustaba las ciencias y la historia. Sin embargo, me fui dando cuenta a través de mis estudios académicos que el derecho es una de las ciencias sociales que abarca y atraviesa todos los ámbitos de la vida humana. ¿Sí? Ya sea el que sea, la ciencia, el arte, la construcción, todos los ámbitos donde el ser humano tiene una actividad, un desarrollo, el derecho está presente. Y eso fue lo que me fue atrayendo a esta profesión. Eh, Soy de familia de abogados, y pese a que siempre lo vi desde niño y en mi familia de abogados, pues nunca me llamó la atención, ¿no? Sin embargo, bueno, el ver la importancia del derecho en la vida humana fue lo que me acercó a querer estudiar la licenciatura y dedicarme pues precisamente a estos temas de la abogacía. ¿Qué te puedo decir de mis hobbies personales? A mí soy un apasionado por la historia y el arte, me gusta mucho, me gusta coleccionar antigüedades, sobre todo, ¿por qué? Porque se conecta con mi gusto por el derecho, que es el ámbito de la historia de la humanidad, cómo es que el ser humano ha ido cambiando, cómo se va constituyendo y formando en sociedad, ¿no? Entonces, bueno, soy un apasionado de las antigüedades, de la cultura, porque también en ese ámbito el derecho pues, está sumamente inmerso, ¿no?
Actualmente soy abogado postulante, tengo mis oficinas aquí en Popla, Morelos, estoy a media cuadra del juzgado y también tengo algunos colaboradores en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla, donde también podemos atender y ayudar a quienes necesiten el asesoramiento, la representación de buenos abogados y sobre todo siempre he querido caracterizarme en mi trabajo y en la profesión como un abogado que le gusta ser muy sincero con sus representados. Decir las cosas tal cual son, a veces te suena un poco duro, pero ha sido una de las cuestiones sumamente fundamentales en mi actuar como abogado. Excelente, muy bien, pues muy interesante. Efectivamente, esto entonces viene de herencia, el que usted haya elegido esta bella profesión que es el derecho, y yo coincido en que todos en algún momento necesitamos de un abogado. Sí, Es- este, licenciado Campos, ¿usted cuenta con alguna página, alguna red social donde lo puedan encontrar personas que el día de hoy estén interesados en sus servicios? sí, claro que sí. Estamos en Facebook. Nos pueden contactar como Campos Alonso Abogados y Asociados. Ahí vienen los números telefónicos, el correo, también el número telefónico de cómo nos pueden contactar, ya sea en la ciudad de Puebla o en la ciudad de México y por supuesto aquí en el estado de Morelos. Ok, perfecto. ¿Alguna materia en particular que usted Bueno, desempeñe? sí, yo, el de la voz, precisamente nos hemos ido fomentando y capacitando y acercando mucho a lo que es la materia familiar. Ese es como el rubro que más estamos trabajando en este momento. Le debo ser sincero, en la carrera jamás me llamó mucho la atención el derecho familiar o actualmente, como se dice, el derecho de familias. Ok, Eh, Sin embargo, bueno, la profesión, la capacitación, inclusive los diplomados me han ido llevando por esta rama y al estar trabajando, porque no es lo mismo verlo en la letra que verlo en la práctica me ha ido llenando mucho la materia familiar, es muy enriquecedora y sobre todo me apasiona bastante la rama familiar por la cuestión que se protege, que es el interés de los menores y el interés y la defensa de los derechos humanos de las familias, que es un tema que a mí en lo personal, me considero una persona humanista, en lo personal creo que es algo que debemos defender, cada quien desde su profesión, desde su trinchera. La mía es la abogacía y bueno, estamos aquí. Pero también con mis asociados llevamos materia mercantil, y también llevamos la materia civil y en algunas ocasiones la materia penal. Yo sería un mentiroso si les digo soy todólogo. Para todos los radioescuchas, un consejo: desconfíen de los abogados que se sientan todólogos. ¿Por qué? Porque el derecho es muy amplio para querer ser todólogo. No hay como ser especialista en una materia y brindar un servicio de calidad. efectivamente, coincido con usted, licenciado Campos. Antes de entrar en materia con este tema tan interesante e importante que nos trae, me gustaría preguntarle, ¿qué tan complejo se vuelve el labor de un abogado en tiempos de pandemia, como el que atravesamos en el 2020? Sí, se vuelve un poco complicado. Mírate, en mi experiencia se vuelve complicado en dos ámbitos. El primero, en poder acercar la justicia, los mecanismos de la impartición de justicia a nuestros representados. ¿Por qué? Porque en algunas materias se vio retrasada esta impartición de justicia precisamente por la pandemia, ¿no? Algunos juzgados cerraron, se quedaron con guardias, algunos términos o algunas fechas de audiencia, fechas de presentación, pues se tuvieron que ir postergando. Y muchas veces
en el derecho familiar, pues los actos o los hechos de las personas no esperan un término legal, no esperan a que pase la pandemia, no esperan a que el juzgado reabra o vuelva a la actividad. Entonces, esa fue una de las partes más complicadas, ¿no? Y acercar a los representados con los mecanismos de impartición de justicia. Y por otro lado, pues también está la cuestión, pues económica, ¿no? Mi profesión es la que gracias a Dios me da el sustento y le da el sustento a mi familia, entonces, bueno, pues también todos, sin importar profesión, oficio, puesto, preparación, todos vimos un poco mermado o aplazado esta situación económica. Pero bueno, creo que siempre es importante sacar el lado bueno de las cosas y aprovechar. Yo creo que hubo mucha gente que aprovechó esta situación de la pandemia para estar un poco más en familia. Sin embargo, también está pues la parte fea, ¿no? Que en esta pandemia se dio una alza en los delitos sexuales, Claro. desgraciadamente. Efectivamente, coincido con usted. Nos gustaría saber la opinión de nuestro radioescucha, si la pandemia fue una oportunidad o una desventaja para su vida, ¿no? Como usted bien hacía mención, hubo personas que tuvieron la oportunidad de convivir más con su familia, de tener ese acercamiento, de conocerse más entre ellos, pero también veamos las estadísticas de cuántas mujeres no fueron violentadas en casa, ¿no? Cuántos feminicidios no se dieron en casa, por ejemplo, porque el hecho de muchas veces convivir con la familia tanto tiempo, se aprenden a conocer y a verse esos defectos. Entonces, pues yo creo que hay un 50-50, pero pues también creo que hubo negocios, empresas, no sé, me quedo pensando en los músicos que atravesaron por esta desventaja, por esta mala racha, pero afortunadamente siempre hay una salida y siempre hay una solución. Sí, así es. Muchos nos tuvimos que reinventar y que adecuar las nuevas tecnologías a nuestra profesión. Es correcto, ¿no? Incluso las tecnologías, algo que mucha gente hasta la fecha le sigue costando un poco de trabajo. Entonces, hay que volvernos a renovar. Como bien hacía mención, el tema del día de hoy es el divorcio y la mediación en el derecho familiar. Yo comenzaría preguntándole lo siguiente, licenciado Campos. ¿Cuáles son los requisitos legales para solicitar un divorcio en México? Bueno, el primer requisito, pues, es estar casado, obviamente, ¿no? Ese es el Claro. primer requisito. Podría parecer un poco irrisorio o un poco simple lo que estoy comentando, pero muchas veces en el derecho cometemos un error bien simple. Damos por hecho las cosas sin analizar. ¿Y por qué te menciono que el primer requisito legal para divorciarse es estar casado? ¿Por qué? Porque para llevar a cabo un divorcio es necesariamente que uno esté casado ante un oficial del registro. Si yo estoy casado por la Iglesia Católica, si estoy casado por la religión cristiana, si estoy casado por alguna otra asociación o por alguna otra religión, pues no me puedo divorciar ante la ley. Me tendría yo que divorciar ante la ley siempre y cuando yo me haya casado por la ley. ¿Cuál sería el segundo requisito? Bueno, el segundo requisito para poderme casar es estar en pleno uso y goce de mis facultades. Que no tenga yo o que mi pareja no tenga un estado de interdicción, porque entonces tendría yo que buscar, o si soy yo su tutor, bueno, tendríamos que entrar en materia, ¿no? Pero principalmente, para efectos rápidos, es el contar con un acta de matrimonio civil. Perfecto. ¿Qué tipos de divorcio existen, licenciado? Bueno, en México tenemos ya actualmente, gracias a las reformas de los derechos humanos, tenemos 4 tipos de divorcio. ¿Sí? El divorcio más común es el divorcio incausado. Ok. O sea,
divorcio voluntario, el divorcio administrativo y lo que tenemos mejor conocido como divorcio notarial o notariado, que bueno, soy sincero, a mí en mi experiencia se da solamente en casos muy específicos. El divorcio encausado es una figura mediante la cual si hay una desaveniencia o si una de las partes, es decir, si uno de los esposos, ya no desea continuar con esa vida marital, ojo, no importa la causal de divorcio, ya no es como antes, que necesitaba yo una causal, es decir, necesitaba yo exponer mi vida privada matrimonial ante el juez para solicitar que me divorciara. Y el juez iba a entrar en materia de estudio y decir, ¿sabe qué? Fulano de tal, si procede el divorcio o no procede el divorcio por esta causa. Actualmente, gracias a los derechos humanos y a la innovación en el derecho mexicano, bueno, pues ya no es necesario esta exposición de la vida personal, ¿no? De la vida privada. Simplemente cualquiera de nosotros que se encuentre en un matrimonio, por el simple hecho de decir, su señoría, mi deseo, mi voluntad es no continuar con este matrimonio. ¿Por qué? Pues porque no se ajusta a mis planes de vida o porque ya no deseo continuarlo. El juez tiene la obligación de proteger el derecho y iniciar el proceso de divorcio. Este es un divorcio incausado, no se necesita que ambas partes estén de acuerdo, con la mera y plena o llana voluntad de una de las partes procede este divorcio. Después tenemos lo que es el divorcio voluntario, que es cuando las partes, el esposo y la esposa, desean de común acuerdo no llevar a cabo ya o continuar con su vida matrimonial o ya no continuar con ese vínculo de derecho que los une. Y de manera voluntaria ya puede ser que ambos cónyuges contraten a un abogado o que cada quien tenga su abogado, pero los dos estén de mutuo acuerdo y proceder con el divorcio. Y bueno, el divorcio administrativo, que este se hace mediante una solicitud y pues ya es como un mero trámite, ¿no? El divorcio administrativo, bueno, ya va teniendo sus que veres y sus ajustaciones, ya no es necesario llevar un proceso legal en un juzgado de lo familiar. ¿Sí? Ok, muy bien, muy interesante. Efectivamente, justo respondió a una de mis preguntas, ¿qué pasa cuando una de las partes no se quiere divorciar? ¿No? Porque yo creo que sí hay casos donde dicen, oye, tú quieres, pero yo no. ¿Cómo le hacemos? ¿A qué acuerdo llegamos? ¿Y qué complejo se vuelve esto? ¿Se vuelve complicado para ustedes los abogados, licenciado Campos? Mire, le voy a decir algo que tal vez suene un poco duro, pero que a muchos de los, si hay estudiantes de derecho que nos estén escuchando, les puede ayudar. Se vuelve complicado un asunto de divorcio cuando hay nula voluntad de las partes en llegar a un acuerdo. Muchas veces, y es por esto que me apasiona el derecho familiar, porque estamos hablando de las emociones. En el derecho de familias hablamos mucho de las emociones. Entonces, cuando una persona no desea el divorcio y la otra sí, tenemos que ver las causales. ¿Por qué? Las razones. Y antes de entrar en materia de derecho, yo, en mi experiencia con mis representados, con mis asesorados, siempre trato de explicarles, ¿no? Cómo es un divorcio para que no tengan miedo a divorciarse. Muchas veces no se quieren divorciar porque dicen que va a salir caro, es que todavía hay muchos estigmas sociales. Y es desde esa parte donde a mí me gusta dar las asesorías. ¿Por qué? Porque muchas veces el divorcio es traumático y más cuando hay niños menores. Se complica un juicio de divorcio cuando hay niños, ¿sí? Cuando hay bienes y alguna de las partes no quiere ceder en nada, ¿sí?
El derecho, cuando hay menores de edad en un matrimonio y se da el divorcio, el derecho va a buscar el bienestar de esos menores, va a buscar la protección de los derechos de los hijos, en primer lugar, antes que de los padres. Sí, los señores son los que se están divorciando, pero si hay hijos, el derecho tiene que prevalecer por el bienestar de los hijos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso hablamos del tema de la mediación. Muchas veces, cuando hay una desaveniencia, es decir, cuando no están de acuerdo las partes en divorciarse, pero uno sí, bueno, pues se platica con la persona, se le dice, mira, en tu situación podemos llevar a cabo este juicio, pero tenemos que tener en cuenta que no es miel sobre hojuelas, ¿sí? Va a pasar esto, si la otra persona no está de acuerdo, bueno, pues por cuanto al divorcio no puede hacer nada, ¿no? No se puede oponer, pero sí viene la parte, a todo juicio de divorcio le tiene que venir acompañado una propuesta de convenio de guardia y custodia y de liquidación de bienes. Que se hayan casado por separación de bienes o por sociedad conyugal, tengan o no tengan hijos, siempre tiene que venir acompañado de una propuesta. ¿Por qué? Porque el divorcio compete a las partes, es decir, a los adultos. Pero si hay hijos o si hay bienes, bueno, también hay que entrar en materia de eso. Es aquí donde se puede dificultar, no solamente para las partes, sino para uno como abogado, dificultarse no en el sentido de que pues no se pueda dar justicia, ¿no? Sino dificultarse en el sentido de que, bueno, hay que llegar a un punto medio, ¿sí? Hay que llegar a un punto medio que sea legal y que satisfaga a los interesados. Y bueno, aquí muchas veces tenemos la cuestión de que no nos ponemos de acuerdo, de que el abogado no puede decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto, esto y esto, sino que nosotros tenemos que darle la información al cliente y el cliente nos tiene que decir, a ver, abogado, yo deseo quedarme con esto, o yo deseo darle esto a mi expareja, ¿no? Y entonces, las cuestiones del derecho, perdón, entonces las cuestiones del derecho que nos dan la capacidad de decirle a nuestros representados, por ley puedes hacer esto, por ley puedes hacer lo otro, por ley tienes que respetar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho que, pues a veces, alguno de los cónyuges no es una persona ejemplar, ¿no? Digo, nadie es una persona ejemplar, tratamos de ser mejores cada día, pero pues a veces a alguno de los cónyuges pues le gusta un poco el alcohol, ¿no? Le gusta un poco la fiesta, y tal vez como esposo o como esposa fallan, y de ahí viene el divorcio. Pero tal vez pueden ser, aunque como esposo o esposa fallaron, pueden ser el mejor padre o la mejor madre del mundo, ¿no? Y hacer entender esto en un proceso de divorcio a los representados es bastante difícil. Eso sí es difícil. Claro, entiendo perfectamente. Licenciado Campos, ¿cómo se divide la propiedad conyugal en un divorcio? Bueno, primero que nada hay que revisar el acta de matrimonio, ¿no? Ver si se estableció por sociedad conyugal. Bueno, pues aquí tenemos ya el primer paso para entrar en materia en lo que mencionaba hace un momento, el convenio, la propuesta de convenio de divorcio. Estamos casados por sociedad conyugal. Hay que ver si se produjeron, se adquirieron o si se cuenta con bienes, ¿sí? Si se cuenta con bienes de ambas partes o de una sola parte, hay que ver cómo se va a hacer esa lista. Ahora, no todas las propiedades entran dentro de esta sociedad conyugal.
No puede pasar a pertenecer a la sociedad conyugal una herencia. No puede pasar a formar parte de la sociedad conyugal bienes que antes del matrimonio yo haya adquirido. Ahora, ¿qué pasa? También esto me gusta hacer hincapié muchas veces, porque es algo que vamos de la letra, lo vamos a la práctica. Muchos representados vienen, oiga, licenciado, es que, fíjese, mi esposo, me voy a divorciar de mi esposo, pero mi esposo tiene una casa y tiene un carro y tiene esto y tiene el otro. Y no sé. Ok, sí, está bien. Y estamos casados por sociedad conyugal, ok. Primera parte, ¿usted está segura que esos bienes están legalmente constituidos a nombre de su esposo? No, pues no sé, licenciado, pero pues yo sé que son de él porque él paga los impuestos, él paga el predial, él los administra, ¿ok? Pero ¿qué pasa si esos bienes inmuebles no están? Perdón, ¿qué pasa si, sí, perdón, ¿qué pasa si esos bienes inmuebles no están legalmente constituidos a nombre del Señor? Pues así, en primer plano, pues no podríamos meterlo en una sociedad conyugal, porque aunque el Señor hace actos de dueño, pues legalmente no están constituidos. Ahí habría que demostrar qué bienes están. Oiga, licenciado, es que yo tengo esto y tengo esto y tengo el otro, pero ¿sabe qué? Es que mi esposa no se los merece. Perdón por esta expresión, pero es el pan de cada día. Es que mi esposa no se los merece, es que mi esposo me puso el cuerno, es que es un borracho, es que es esto, es que no sabe cocinar. Bueno, como abogado en materia de divorcios, en materia familiar, hay que estar preparado para todo este tipo de anécdotas que nos dan Los clientes. los clientes. Hay que escucharlos, ¿sí? Hay que escucharlos muchas veces porque aunque parezca que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, en materia de familias tiene que verlo todo. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo las emociones. Ok, yo estoy de acuerdo que para ti en tu matrimonio te lastimó emocionalmente, te hizo daño, te pusieron el cuerno, andaba con la vecina, andaba con esto, el otro, y no quieres dejarle algún bien, pero te casaste por bienes, por sociedad conyugal. La ley dice una cosa. Oye, licenciado, pero ¿cómo? ¿A poco se va a quedar con mi casa? No, no se va a quedar con tu casa. Es de ¿Sí? ella, no es cierto. No, no es así tan novelesco como parece. La televisión no ayuda muchas veces en estos casos, no hay como tener la asesoría de un profesional en la materia. Esta separación o esta liquidación de sociedad conyugal, muchas veces, en mi experiencia, se los aconsejo a los recién egresados, a los estudiantes, a los que nos estén escuchando, se los aconsejo entrar a la mediación, sentarnos a la mesa con las partes, con el abogado de la parte contraria y decirles, a ver, miren, fíjense qué es esto, ok, ustedes tienen una sociedad conyugal, tienen hijos. Bueno, pues si esto está de esta casa, esta empresa, este carro, este terreno está dentro de la sociedad conyugal, pues ni usted ni él vean primero en sus hijos. Y esta es una labor que muchos abogados han dejado de lado. Y entonces, ¿qué pasa? Que se van a juicio y se hacen juicios larguísimos. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo quién le va a dejar qué a qué. ¿Sí? El abogado, uno como abogado se puede desgastar la vida metiendo propuestas y convenios y recursos y pruebas y del por qué no se lo merece. Al final de cuentas, la ley es muy objetiva. ¿Sí? Y en estas situaciones, la ley da la facultad a los divorciantes
de que ellos se pongan de acuerdo antes de que el juez entre a dictaminar quién tiene derechos y obligaciones en un juicio de divorcio. Por eso, mi recomendación para los profesionistas o los estudiantes de derecho es que siempre busquen mediar este convenio, esta propuesta, siempre hay que buscar, antes de llegar al juzgado, ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya estando en el juzgado, el agente del Ministerio Público de lo familiar va a dar el visto bueno, les van a preguntar a las partes, ¿ustedes están de acuerdo? Y si las partes dicen que sí, se acabó. Quedan legalmente divorciados. El juez se pronuncia por cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal, le dan a cada quien lo que hayan acordado y cada ahora divorciado o ahora cada soltero, nuevo soltero, pues puede continuar con su vida y no se enfrascan en un proceso doloroso, penoso y que al final de cuentas va a pasar a afectar muchas veces la psicología de la expareja y peor aún, la forma, el cariño, el aprecio y la esfera social de los hijos. Claro. Ya, Muy bien, licenciado Campos. Excelente. Ahorita que usted mencionaba el tema de los hijos, yo a usted le preguntaría, ¿cuáles son los derechos de custodia de los hijos en un divorcio? bueno, cuando tenemos hijos en un divorcio, bueno, me voy a ir un poquito antes, me voy a regresar un poquito antes. Es algo muy importante. Cuando una pareja se va a divorciar y la mujer no tiene hijos o no tuvieron hijos, es muy importante, ¿sí? Para cualquiera de las partes. Yo se los dejo como tip, se los dejo como experiencia. Es muy importante que los abogados nos aseguremos de que cuando se va a tramitar el divorcio, la mujer no se encuentre en estado de que no se encuentre embarazada. ¿Sí? Se le dice estado de gravidez, yo lo veo un término ya bastante, eh, pues, viejo, ¿no? Ya no me gusta usar ese tipo de estado porque no tiene ninguna gravidez. Pero bueno, los médicos son los expertos de eso. Es muy importante que no se encuentre embarazada. Y sobre todo también en un divorcio, si no se tuvieron o no se procrearon hijos y no se encuentran embarazada, la cónyuge, es muy importante que se haga una búsqueda en el registro civil, ¿sí? En la dirección del registro civil, de que no cuentan ninguna de las partes con algún hijo registrado fuera de este matrimonio. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a la cuestión de la propuesta de convenio de guardia y custodia y liquidación de sociedad conyugal. Y aquí es donde entran los hijos menores de edad. Cuando son mayores de edad, no hay ningún problema. Tengo que establecer en mi relación de hechos, en una demanda de divorcio, tengo que hacerle del conocimiento del juez. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Su señoría, en tal fecha conocí a esta persona, en tal fecha nos casamos, en mi matrimonio, el fruto de mi matrimonio, procreamos tantos hijos, pero ya son mayores. Por lo cual, no entra guardia y custodia, no entra pensión alimenticia, no entra convivencias con mis hijos. ¿Por qué? Pues porque ya todos son mayores de edad. Bueno, que sean mayores de edad o inclusive que yo tenga un hijo no sé, de 40 años, ya hasta sea yo abuelo y apenas me vaya a divorciar. Bueno, eso no dice o no dictamina que por ese hecho yo no lo mencione en un divorcio. Se tiene que mencionar, pero ya no vamos a entrar en decidir, bueno, pues yo voy a ver a mi hijo y voy a visitar a mis nietos todos los viernes. No, porque ya son adultos. Eso ya es externo al divorcio. Pero si mis hijos son menores de edad, bueno, se tiene que establecer quién va a estar al cuidado de los hijos, ya sea la esposa o el esposo,
que muchas veces y en la actualidad todavía sigue siendo en su mayoría que los hijos menores de edad quedan al cuidado de la madre. Salvo sus casos, llegan a pasar a cuidado del padre, ¿sí? En algunos casos, inclusive llegan a pasar a cuidado de los abuelos, de los tíos, pero pues ya son casos bastante únicos. Se está dando más, pero son casos bastante únicos. Ahora, el divorcio nos da esta facultad de la propuesta de convenio. En esa propuesta de convenio, si vamos a participar si vamos a llevar a cabo un divorcio voluntario, quiere decir que hay voluntad de ambas partes para divorciarse, entonces hacemos una plática previa a iniciar el juicio de divorcio. A ver, señor fulano, señora Mengana, vamos a hacer el convenio, cómo se quieren poner de acuerdo con la guardia y custodia de los niños. ¿Quién los va a hacer? ¿Cada cuánto se van a ver? ¿Qué días importantes al año van a pasar con uno de los padres, ¿no? Porque se tienen que poner de acuerdo desde ese momento en Navidades, Año Nuevo, cumpleaños, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Abuelos, ¿sí? Vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano, vacaciones de Navidad. Entonces son todas estas partes, todos estos actos de la vida de los menores de edad que tenemos que ponernos de acuerdo. Y aquí ya también el abogado tiene que hacer la función de procurador de los derechos del niño. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que asesorar a sus representados de la mejor forma para que se respeten los derechos de los hijos. Entonces, ¿cuál es la clásica? ¿Cuál es lo más usado? Bueno, pues la persona, ya sea el padre o la madre, que se vaya a quedar con la custodia, ¿sí? Va a ser con quienes los hijos pasen el mayor tiempo a la semana. Si el padre trabaja y el padre no puede tener la custodia de los niños, bueno, o no quiere ejercer la custodia de los niños, y la mamá sí. Ya están ellos de acuerdo, bueno, pues el padre va a decir, bueno, yo los quiero ver los sábados y domingos, ¿no? Y ya aquí vendrán las especificaciones personales para establecer esas cláusulas. Por eso les decía hace un momento que es importante escuchar a nuestros representados. ¿Qué tal que el señor es militar? Y en el ejército, te lo comento por experiencia propia, en el ejército tuve un caso parecido. Bueno, en el ejército no saben cuándo van a descansar, ¿sí? Se les dice, no saben cuándo van a estar francos, ¿no? Es el término que ellos usan. No saben cuándo van a estar de permiso y no pueden decir, yo me comprometo con mi cónyuge, que va a ser mi ex cónyuge, me comprometo a recoger a mis hijos todos los sábados al mediodía y entregarlos el domingo a las 6 de la tarde. No puede. Materialmente, físicamente no puede. ¿Por qué? Porque va a estar en el cuartel. Ahora, otra cosa muy importante. No le pueden o no se puede llegar a un acuerdo en que alguna de las partes visite a sus hijos y se los lleve, ¿sí?, fuera del fin de semana. ¿Por qué? Porque antes de eso está el derecho de los niños y las niñas a la educación. Y la mamá dice, pues tráemelos no me los traigas el domingo a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a mí ya no me da tiempo, porque tienen que hacer tarea, tienen que preparar un informe, tienen que dormirse temprano. Bueno, ahí es donde empezamos a hablar de esta negociación entre los padres. No hay acuerdo, bueno, será entonces el juzgado el que determine los días de visitas, las horas de convivencia, ¿sí? Pero aquí ya es un tema que se va ampliando y ampliando y ampliando,
por todas las situaciones o las motivaciones que haya en el caso en concreto. Yo estoy hablando, pues estoy poniendo ejemplos de los casos más sencillos o más simples. Pero ¿qué pasa cuando uno de los padres tiene una enfermedad que daña a los hijos, como el alcoholismo? ¿Qué pasa en estos casos? Pues obviamente yo como madre o mi representada pues no va a querer que conviva el papá de los niños en estado etílico o en un estado inconveniente. Bueno, aquí ya se tiene que empezar a dar parte al juzgado de esta situación, de que, bueno, se puede poner alguna condición, ¿no? Esto es previo. Se puede poner alguna condición de que, pues sí, le voy a dejar ver a los niños, que conviva, pero para esto él debe de demostrar estar en rehabilitación, ¿no? Ahora, el padre, por muy mal esposo que sea, tiene derecho de ver a su hijo. No le podemos privar de figura paterna a los niños. Y si fuera al revés, también la madre tiene derecho de ver a sus hijos. No le podemos quitar ese derecho a las infancias, ¿sí? Por eso, hace un momento me refería a que antes de velar por los derechos de los divorciantes, se va a velar por el derecho de los niños. Yo tengo mi derecho de no querer que mis hijos convivan, de yo no querer convivir con el padre de mis hijos, porque es un alcohólico, porque me golpea, porque esto, porque lo otro, infinidad de cosas. Pero yo, ese derecho o ese sentimiento que tengo no puede estar por encima del derecho de mi hijo a tener un padre. Ya que hablé de un tema un poco complicado, ¿no? El alcoholismo, la violencia familiar, bueno, ese ya se ve en la vía penal. Ya tendríamos que ver una denuncia penal por violencia familiar. Pero eso ya es materia ya es una materia distinta al juicio del divorcio, pero el juicio de divorcio tendría que ver sobre estos detalles. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de los hijos. Entonces, esas son, a mi parecer, a mi experiencia, las dos principales partes en la cómo podemos hablar de los derechos de custodia, de los derechos de convivencia, de los derechos que tienen los menores en un proceso de divorcio, ¿no? Perdón, los niños, tanto las niñas y los niños, tienen el derecho a tener un padre y una madre, tienen el derecho a tener una familia, aunque los señores estén divorciados ya, pero pues van a tener abuelos del lado paterno y van a tener abuelos del lado materno, van a tener tíos, primos. Tienen derecho también a la convivencia, tienen derecho a la casa, al vestido, a la comida, a la educación. Tienen derecho también al esparcimiento, al juego, a la recreación. Todos estos derechos de los que estoy empezando a comentar ya vienen integrados en la cuestión de la pensión alimenticia, los derechos alimenticios. Excelente. ¿Cómo se determina la pensión alimenticia tanto para los hijos y para la cónyuge o el cónyuge? Bueno, la pensión alimenticia, como lo decía hace un momento, no es solamente los alimentos, válgame la redundancia en la palabra, ¿no? Nosotros coloquialmente llamamos alimentos, bueno, pues a toda la comida que nutre nuestro cuerpo. Sin embargo, para el derecho, en un término jurídico, alimentos quiere decir o comprende todo lo que necesita un ser humano para su subsistencia y su desarrollo pleno. Comida, vestido, educación, sustento, vivienda, recreación, ¿sí? Todo lo que construye la personalidad. Salud, se me iba algo muy importante, la salud. Todo lo que constituye la esfera social y construye la personalidad del individuo desde su edad temprana, todo esto son o contempla el derecho como alimento.
La cuestión alimenticia, hay dos formas. Cuando una persona llega conmigo y me dice, oiga, es que pues voy a demandar alimentos, ¿no? Ya estamos viendo lo del divorcio, voy a demandar alimentos. Bueno, la pregunta obligada, ok, ¿tu esposo o tu esposa trabajan vía nominal? ¿O en qué trabajan? No, pues es comerciante. Ok, no tiene nómina. No, pues trabaja en alguna dependencia de gobierno o en alguna fábrica o en alguna empresa. Ok, entonces tiene nómina. En la práctica, muchas veces las parejas, en este caso en su gran mayoría los hombres, nos enteramos que nos están divorciando, que nos están solicitando el divorcio, cuando nos llega el descuento de la pensión alimenticia a nuestro estado de nómina. Ahí es cuando nos damos, ¿sí? Entonces, esta pregunta es obligada, ¿para qué? Para saber cómo se van a pedir los alimentos, ¿sí? Si se va a solicitar mediante el juez un porcentaje o una cantidad, ya sea en dinero líquido, ¿sí? O se va a solicitar en especie, o se va a solicitar una combinación de alimentos en especie y en dinero constante, o se va a solicitar, se gire un atento oficio a la empresa o al trabajo donde labora el demandado, para que se le descuente un porcentaje de esa pensión. En México, los porcentajes, vamos a hablar primero de los porcentajes, el porcentaje mínimo es del 15%. En algunos casos, algunos abogados o algunas personas, a mi parecer, quiero aclarar, ¿verdad? No es regla, pero a mi parecer, a veces piden más del 40% y esto ya llega a caer en una ilegalidad. Porque sí, yo como padre tengo la responsabilidad y la obligación de proveer de alimentos a mis hijos, pero también tengo que tener sustento propio, ¿sí? Entonces, viene esta parte de que ya sea por vía nominal, bueno, se hace a través de solicitarle a la autoridad que gire los oficios correspondientes para que se le haga el descuento del porcentaje. Nosotros vamos a proponer un porcentaje. Muchas veces, si está ajustado conforme a derecho, pues el juez lo aprueba y ya será cuando la persona demandada, mi contraparte, ya va a empezar ahí el quite y maneje, por decirlo de forma muy coloquial, de si te lo doy, no está justificado este porcentaje que me está solicitando, pero ya se verá y se ve por la cantidad de hijos, por el número de hijos procreados, por el número de necesidades que tengan los hijos, porque es muy importante. Yo siempre les digo a mis representados, no tire nada de, ¿qué? De tickets, de gastos, ¿sí? Que el niño necesita ropa, bueno, trate de tener el ticket, la nota, la factura es la prueba reina, ¿verdad? Pero pues muchas veces es imposible que estemos sacando factura de todo, pues cuando la mamá tiene dos trabajos y hace circo y maroma para poder sacar a sus hijos adelante. Si el niño va a algún curso extracurricular después de la escuela, bueno, hay que guardar los recibos de inscripción. Siempre, siempre aconsejo a mis asesorados que todo eso lo guarden. ¿Por qué? Independientemente que esto nos sirve para demostrar si una de las partes ha sido un padre o una madre responsable y presente y ha cumplido con sus obligaciones y sus deberes, también nos sirve para determinar los gastos de los hijos. ¿Por qué? Porque en la esfera social del hijo, el derecho no puede vulnerar esa esfera. ¿A qué me refiero? Si el hijo va a una escuela particular
y posteriormente esa escuela está inscrito, no sé, en karate, en música, en algún taller, y sucede el divorcio en este momento, no le podemos quitar esas actividades extracurriculares, ¿sí? O no lo podemos sacar del colegio donde está simplemente porque una de las partes ya no quiere seguir pagando. ¿Por qué? Porque pasamos a afectar el sano desarrollo del menor. El niño ya tiene construido una realidad, ya tiene construida un círculo de amigos, un círculo de actividades. Entonces no podemos vulnerárselo. Ahora bien, estos porcentajes vía nominal, bueno, tienen que ajustarse a estos gastos del menor. Tiene que ser real. ¿Quién lo va a saber más? El padre o la madre que esté a cargo de esas cosas. Por lo general, vuelvo a repetirlo, en México las madres son las que están más al pendiente de todos estos gastos. Bueno, la madre va a saber, pues yo más o menos a la semana me estoy gastando en comida tanto, a la semana más o menos me estoy gastando tanto. Tiene que ir al médico, tiene que ir a esto, tiene que ir lo otro. Bueno, pues ya platicando, recibiendo la asesoría profesional, bueno, pues determinaremos, ¿sabe qué? Pues le vamos a pedir el porcentaje, un 20%, porque nomás es un niño, un 35%, porque son dos, son tres, ¿sí? Esto cuando tenemos la posibilidad de solicitar la pensión, perdón, de solicitar los alimentos eh, por un descuento nominal. Cuando no existe esa situación, bueno, pues tenemos que saber de qué trabaja la persona a la que le vamos a solicitar los alimentos, ¿sí? Y una vez sabiendo de qué trabaja, bueno, pues tenemos que saber un aproximado de cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos. Muchas veces dicen, ay, licenciado, es que no sé. Bueno, pues es que usted va a tener que investigarlo, va a tener que preguntar, tal vez no se lo pregunta él directamente, pero va a tener que investigarlo. O va a tener que hacer un cálculo, ¿sí? Esa es una parte muy importante de tener muy buena comunicación con nuestros representados para poder sacar las cosas a flote de la mejor manera. Entonces se va a estimar, bueno, pues si el señor gana, no sé, 10,000 pesos al mes, bueno, pues le vamos a solicitar tanto, ¿sí? Tanto, una cantidad específica que sea justa y necesaria y pueda cubrir los gastos del menor. Algo que a mí me gusta hacerles hincapié, ya sea hombre o mujer que solicite mis servicios, algo que es muy puntual en este tema es que no podemos, como abogados, no podemos avalar o asesorar a nuestros representados de una forma errónea. En la práctica se da mucho que, oiga, licenciado, ¿sabe qué? Mi marido me voy a divorciar y gana mucho. Yo quiero que mantenga a mis hijos y también que me mantenga a mí. Quiero que me dé pensión. Ok, señora, está bien, eso es lo que usted quiere. A ver, vamos a ver. Y empezamos. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué hace? ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Y empezamos este interrogatorio para saber cómo darle justicia y cómo conseguir lo que el cliente o el representado desea, ¿sí? Y resulta que la señora trabaja, la señora tiene 40 años, está en edad laboral productiva y la señora le gusta trabajar, le gusta tener un marido, es autosuficiente. Luego llegan personas que hasta ganan más que sus maridos, ¿no? Entonces, sí, en lo personal, yo creo y siempre he tratado de conducirme con la verdad, pues mi obligación es decirle a mi representado que pensión para ella no le puedo pedir, no la puedo solicitar porque ella es laboralmente productiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene un estado de interdicción, es decir, no tiene sus capacidades
limitadas por una cuestión física o por una enfermedad, ¿sí? No tiene una discapacidad, que la haga merecedora ante la ley de una pensión alimenticia directamente para él. Tenemos aquí una figura que se llama la pensión compensatoria. Esta pensión, pues si usted es una dama de 40 años, laboralmente productiva, bueno, sí hay derecho. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que la pareja se casa muy enamorado, no sé, tuve un asunto en el que el esposo tenía un rancho y la esposa pues tenía su carrera, su profesión y todo, pero bueno, ella se metió a ayudar al esposo al rancho y ella era la que checaba proveedores, le cobraba, perdón, le pagaba a los empleados del rancho todos los sábados, es decir, la señora hacía actos de administración del rancho propiedad del señor. Bueno, esto es un trabajo. Entonces, sí merece, en este tipo de casos, sí hay cabida, sí hay los mecanismos legales para solicitar una pensión compensatoria. Esta pensión compensatoria va a ser una cantidad única en una o dos exhibiciones. No es como que el señor le va a estar depositando mensualmente una pensión como si fueran pensiones alimenticias, salvo previo acuerdo de los divorciados. Si los divorciantes están de acuerdo, ya es cosa de. Si el señor dice, ¿sabes qué? Ella pues sí trabaja, tiene sus bienes, no está incapacitada, pero me ayudó tantos años en el rancho, o en mi empresa, o en mis negocios, o en la casa me ayudó, ¿sí? Yo la saqué de estudiar, yo le dije que ya no siguiera estudiando en la universidad, que mejor me ayudara con mis hijos, y yo soy responsable y soy consciente, yo quiero darle tanto. Ah, bueno, pues si los señores ya se pusieron de acuerdo, adelante, y el juez lo va a respetar. Eso es lo bonito de entrar en una mediación dentro de un juicio de divorcio. Ahora, esto quiero aclarar que no es exclusivo de las mujeres. Los hombres, por ser hombres, no quiere decir que no tengamos derecho a una pensión compensatoria de la mujer o que no tengamos derecho a una pensión alimenticia. Y es que estamos incapacitados para proveernos del sustento propio. También no quiere decir que uno por ser hombre no pueda ejercer la guardia y custodia de los hijos. Y si el hombre va a ejercer la guardia y custodia de los menores, pues entonces será la mujer la que dé una parte para solventar los gastos alimenticios de los hijos. Quiero aclarar, en Durango y Chihuahua son estados punta de lanza que han determinado sus juzgadores en una imparcialidad en este tema. ¿Por qué? Porque inclusive se está dando mucho allá, digo, está en la letra, pero en la práctica no se acostumbra. O al menos aquí en Morelos no se acostumbra mucho. Pero sí hay muchos estados de la República donde ya es una realidad. La pensión alimenticia no recae única y exclusivamente sobre el padre. El padre va a dar un porcentaje, la madre, si es productiva y cuenta con trabajo, pues también tiene que entrarle ya sea con el 50%, con una parte proporcional. Y vuelvo a insistir, gracias a la mediación, podemos ir desahogando todos estos puntos previos al juicio de divorcio, previo a llegar al tribunal. Por eso les vuelvo a comentar y a recalcar que es muy importante llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Para qué? Para que los hijos no vean que sus padres están todo el tiempo en los juzgados, están todo el tiempo con el abogado, están todo el tiempo peleando, porque esto va a afectar en forma permanente
en el desarrollo y el crecimiento de los menores. Entonces, a grosso modo, esta es una parte de cómo es la determinación, ¿sí?, y las posibilidades en materia de alimentos en un juicio de divorcio. Excelente, muy bien, licenciado Campos. Como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Ya estamos por salir del aire, pero antes de despedirnos, quiero que nos comparta un último mensaje. Sí, claro que sí. Rápidamente, bueno, ya una vez que hay un divorcio, quiero comentarle a todos que es posible modificar estos acuerdos después, porque bueno, al momento podemos hacer por nuestros hijos muchas cosas, pero posteriormente las pensiones, los hijos crecen, los gastos crecen. Para esto se hace el procedimiento de modificación de la cosa juzgada dentro de los juicios de divorcio, bueno, dentro de los juicios de guardia y custodia, ¿sí? Entonces sí se puede modificar, sí se puede hacer un aumento. Y al final de cuentas, el divorcio es una facultad que todas las personas tenemos cuando nos casamos. El objetivo del derecho siempre lo ha mencionado, ¿no? La familia es la célula fundamental de la sociedad y en específico de la sociedad mexicana. En México tenemos muy arraigado el sentido de pertenencia y a una casa, a una familia. Somos, somos entes sociales familiares y la familia en la actualidad ya no es papá, mamá e hijos, ya hay muchas clases de familias compuestas. El derecho trata de ir siempre previendo los actos de los seres humanos. Muchas veces la realidad supera el derecho y el derecho tiene que avanzar para poder brindarles una certeza de sus derechos a los gobernados, a los ciudadanos. Como mensaje yo quisiera decirle a todas las personas que nos están escuchando, tus radioescuchas, ya sean en el ámbito profesional o ya sea que ellos se vean en la necesidad de llevar a cabo un divorcio, de divorciarse, que siempre la familia es lo principal, en mi experiencia. Para los profesionistas, eh, siempre quisiera recomendarles que siempre mantengan mucha cabeza fría, que no se pongan del lado emocional de uno de sus asesorados, porque entonces perdemos el profesionalismo. Sí, pónganse del lado de sus asesorados en la vía legal, en la vía judicial, porque ese es nuestro trabajo. Allegar el derecho y darle justicia, los mecanismos de justicia a nuestros asesorados. Pero nunca caigan en el juego de también odiar o generar alguna emoción en la parte contraria, porque eso afecta mucho como profesional y nos quita lo profesional. Y a los que desgraciada o afortunadamente, ya no se sabe en estos tiempos, están pasando por un divorcio, van a pasar por un divorcio o acaban de pasar un divorcio, sí quisiera recomendarles que tengan en cuenta, que nunca pierdan de vista, que la persona de la que se separaron formó parte de la vida de ellos. Y si tienen hijos, tiene que estar presente en la vida de sus hijos, porque, perdón, por el ruido, es que andamos en campañas ya, y pues Perfecto, pasan. no hay ningún problema. Entonces, para finalizar, bueno, pues comentarle a las personas que están pasando por una situación así, que dejen los problemas de pareja en ese ámbito, que no los lleven a sus hijos. Los hijos no tienen la culpa de los problemas de los padres y como padres no podemos eh, violentar los derechos de nuestros hijos de tener una madre o de tener un padre. Y en esto entra el cariño que los hijos puedan generar y desarrollar y puedan alimentar con sus papás, ¿no? Y para los hijos o para las personas que vivieron un divorcio como hijos, pues algo que se ve siempre, los hijos no son el problema, los hijos no son los culpables de que sus padres no se hayan entendido. Muchas veces los adultos nos entendemos más separados
como esto. Excelente, pues muchísimas gracias, licenciado Campos, por esta entrevista, por compartirnos de su conocimiento. Espero que no sea la primera vez que nos acompañe, que nos siga hablando de estos temas importantes, interesantes, y que las personas que estén interesadas en estudiar derecho, que sean estudiantes, pues aprendan un poco más cada día. Antes de despedirme, les vuelvo a reiterar a ustedes la invitación. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 9 licenciaturas como Administración, Contaduría, Derecho, Locución, Mercadotecnia, Pedagogía, Psicología, Seguridad Pública y Ciudadanía y Sistemas Computacionales. 4 maestrías, Finanzas, Educación, Juicios Orales en Materia Penal y Alta Dirección. 2 doctorados, uno en Derecho y otro en Educación. Es modalidad ejecutiva, horarios sumamente flexibles, al igual que sus costos. Mi nombre es Alondra Plasencia y una vez más agradezco a mi invitado, el licenciado Salvador Campos, y a nuestro radio escucha. Muy buena tarde para todos y todas. Gracias.